Quiero pedirles por favor que abran sus Biblias en el capítulo 24 de Mateo. Yo sé que para muchos al oírme decir el capítulo 24 de Mateo ya saben de lo que voy a hablar, pero para muchos que no, eh, quiero el día de hoy, lo que no hacía antes, ahora como que me ha dado mucho el gusto de dar puntos. Ahora voy a dar 4, la semana pasada di 8, ya voy a dar 4. Pero déjenme les digo qué es lo que quiero hacer el día de hoy, cuál es mi intención al predicar de este capítulo. Y la razón que lo quiero hacer, a pesar de que hemos estado hablando de la fidelidad del Señor, lo quiero hacer por lo siguiente. Me he dado cuenta por interacciones que he tenido con personas, he preguntado, he leído, me he informado acerca de la conmoción que ha causado no únicamente la cantidad de huracanes, sino las quemazones en California, en Oregon, los temblores en México. Ayer en la mañana volvió a temblar un poco, detuvieron las obras de rescate, fue un temblor menor en Juchitán. Y la pregunta que escucho, bueno, las preguntas que en ocasiones escucho es, ¿qué está pasando? Otra pregunta que en ocasiones la gente pregunta ¿es esto el fin del mundo? La gente que ha llegado a decir, ¿que está Dios enojado con el mundo? ¿Qué es lo que está pasando? Lo cual, desafortunadamente, cuando no hemos estado nosotros bien informados por la palabra de Dios, que, como les digo, es la última autoridad, la primera y última autoridad, podemos caer en los temores normales que muchas personas tenemos. Todos nos preguntamos, ¿de veras qué es esto? Y algo que me puede mucho es que desafortunadamente son momentos en los que gente aprovecha para hablar cosas, para escribir cosas en los medios sociales, donde desafortunadamente no ayudan. No ayudan porque luego desafortunadamente también salen en diferentes partes del mundo supuestos profetas que no son otra cosa más que falsos profetas. Y vamos a ver el día de hoy, ese es mi interés, qué es lo que dice el Señor Jesucristo del fin del mundo y qué debemos hacer. Déjenme les digo de entrada, si algo tenemos que tener es paz. Dios es bueno, es misericordioso, su palabra nos dice que Él no quiere que ninguno se pierda, sino que todos procedamos al arrepentimiento. Eso es lo que Él quiere. El día de hoy disfrutamos de muchos bienestares, sin embargo, estas cosas como que nos nublan un poquito el ver la bondad de Dios, el amor de Dios. Y yo lo que quiero hacer el día de hoy es traer a ustedes la palabra de Dios para que podamos tener la paz que Dios quiere que tengamos. Así es que vamos a leer del capítulo 24 del Evangelio de Mateo. Lo voy a leer, no me voy a detener, luego voy a regresar a ciertas partes, pero dice así: Cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Respondió él, les dijo: ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas? Esa es una pregunta. ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Respondiendo Jesús les dijo: mirad que nadie os engañe. Porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y oiréis de guerras y rumores de guerras.
Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres, terremotos en diferentes lugares, y todo esto será el principio de dolores. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que lee entienda, entonces los que estén en Judea huyan a los montes. El que está en la azotea no descienda para tomar algo de su casa, y el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. Mas hay de las que están encintas y de las que críen en aquellos días. Orad pues, que vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo, porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo. Mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Entonces, si alguno os dijere, mirad, aquí está el Cristo, o mirad, allá está, no le creáis, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que si fuere posible, aún a los escogidos engañarán. Ya os lo he dicho antes, así que si os dijeren, mirad, está en el desierto, no salgáis, o mirad, está en los aposentos, no le creáis. Porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. Porque donde quiera que estuviera el cuerpo muerto, ahí se juntarán las águilas. E inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo. Y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta, y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. De la higuera aprended la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca de las puertas. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Pero el día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles del cielo, sino solo mi Padre. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Entonces estarán dos en el campo, el uno será tomado y el otro dejado. Dos mujeres estarán moliendo en un molino, la una será tomada y la otra será dejada. Velad, pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Pero sabed esto, que si el padre de familia supiese la hora, que el ladrón había de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Por tanto, también vosotros estad preparados,
porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Hasta ahí llegamos. Está el Señor Jesucristo saliendo del templo y llegan los discípulos a enseñárselo, decirle: mira esto, Señor, qué majestuoso. Estamos hablando de un templo que se había empezado a construir 30 años antes de Cristo. Entonces, parte de la estructura de estos templos tenían unas piedras de cantera enormes, de 12 metros de largo por 3 y por 3 metros. O sea, eran unas piedras grandísimas. Lógicamente este era un templo muy impresionante. La gente lo veía y estaban viendo cómo se estaba levantando aquella estructura. Y los discípulos le hicieron un comentario a Jesús en relación con el templo. Y Jesús aprovecha para decirles que llegará el día en que de ese templo no va a quedar una piedra sobre otra que no sea demolida. Dice que no sea molida, literalmente. Este templo fue destruido en el año 70 después de Cristo. Había un general romano llamado Tito, e hizo este hombre, en medio de la persecución de la iglesia, cuando estaba Nerón gobernando, unas estructuras como lo que conocemos como los andamios. Si tú no sabes lo que es un andamio, es donde se paran las personas así sobre que ponen unas estructuras metálicas y luego le ponen una tabla. Alrededor del edificio lo llenó el ejército romano de leña. Tanta leña que el calor tan intenso de este incendio literalmente pulverizó todo ese edificio. Lo hizo polvo, literalmente. La historia así lo tiene registrado. Entonces Jesús aprovecha, y los discípulos, a la hora de que escuchan al Señor Jesucristo decirles estas cosas, porque imagínense ustedes, tenía 30 años en el proceso de construcción, estaba ya aquello muy grande, y lo que le dice: no va a quedar nada, va a estar molido esto. Dice Jesús, él sabía que habrían ellos de preguntarle, y le dicen: Señor Jesús, ¿cuándo va a pasar esto? Le dice: ¿y cuáles serán las señales de tu venida? Y le dicen: y del fin del mundo. Y esta parte de la Escritura tiene unos elementos que son desafortunadamente difíciles. Son difíciles porque aún los teólogos modernos no han necesariamente llegado a una conclusión en cuanto a en qué momento se puede ver que termina una parte, pero que luego dentro de ella empieza otra. O sea, aquí hay una profecía donde el Señor Jesucristo le dice: todo esto va a ser demolido. Y empieza a decirles que vendrá una persecución tan fuerte, la cual toma lugar precisamente en el año 70, después del Señor Jesucristo, donde el cristianismo es perseguido y esparcido por toda la tierra. Que en un momento dado nosotros vemos las tragedias y decimos: qué trágico que la iglesia del Señor Jesucristo, la iglesia primitiva, los primeros discípulos fueron apedreados, los llevaron al Coliseo Romano, los llevaron a los leones, los quemaron, etcétera. Pero fue ese el medio que Dios utilizó para esparcir la iglesia y el cristianismo a toda la tierra. Entonces les empieza a decir que cuando pasen estas cosas no vuelvan atrás. Dice: hay de aquellas que estén en cinta, dice, o sea, oren para que este suceso no tome lugar durante el invierno. O sea, está el Señor Jesucristo diciéndoles: estas cosas van a suceder. Esta parte del Evangelio de Mateo contiene la porción profética más importante de toda la Biblia. Es esta parte, a pesar de que vemos a los profetas del Antiguo Testamento hablando de tantos eventos que ya se cumplieron, se están cumpliendo y faltan algunos por cumplirse. En esta parte de la Escritura encontramos elementos que ya tomaron lugar, ya pasaron, esto ya pasó. Pero Jesús les dice, pero de ese día, de ese último día, del cual no nos gusta mucho hablar. Es como la muerte, o sea, sabemos todos que nos vamos a morir, pero no ahora ni nosotros. O sea, va a llegar ese día en el que
va a tomar lugar un evento como estos. Y Jesús les dice, pero ese día, y yo quiero que quede esto bien claro, esta es la palabra de Dios. Estas palabras salieron de la boca, toda la palabra de Dios sale de su boca, toda está inspirada por Dios, toda la Biblia. Está hablando el Señor Jesucristo, le dice, pero ese día nadie lo sabe. El Señor Jesucristo lo dijo claramente, dice, nadie. Dice, ni los ángeles. Los ángeles están alrededor del trono, saben, ahí están viendo todo lo que está pasando, están adorando a Dios, están sirviendo a Dios. Pero Jesús no se detiene ahí, dice, ni los ángeles, ni yo. Pero si Jesús es Dios, sí, Jesús es Dios. Y Jesús, en calidad de hombre, dice, yo no sé. Diciendo, esta decisión es algo que le compete única y exclusivamente a mi Padre. Estas palabras deben quedarse en todos y cada uno de nuestros corazones. Porque a la hora que hemos leído esta parte de la Escritura, hay dos cosas, bueno, hay una cosa que salta dos veces de una manera muy clara, muy objetiva. No tenemos aquí mucho para desvariar. El versículo 4 del capítulo 24 dice, respondiendo Jesús les dijo, mirad que nadie, ¿qué dicen sus Biblias? Que nadie los engañe. El versículo 26, así que si os dijeren, mirad, está en el desierto, no salgáis, o mirad, está en los aposentos, ¿qué dicen sus Biblias? No le creáis. Estaba en la casa, el viernes ya en la tarde, vi mi iPad y de repente sale una notificación de la agencia noticiosa Fox News, donde decía que habían interrumpido en algunas estaciones en California, no decía específicamente la ciudad, hablaron de California, de que habían interrumpido la programación regular para poner una notificación de que el fin del mundo ya estaba a la puerta. Porque un cierto numerólogo cristiano estaba diciendo que el 23, o sea, ayer, se iba a acabar el mundo. Una vez más, y todas las que siguen, la palabra de Dios continúa siendo fiel y verdadera. Claramente nos dice que nadie los engañe. ¿Saben qué me puede? Me puede mucho que el día de hoy cualquier publicación, porque sale en un medio social, que alguien tiene un sueño o una supuesta visión y la sube al internet, le da una importancia tal que pareciera que es más importante que la palabra de Dios. ¿No les han enseñado? ¿No les han llegado esas cadenitas de que pásala a alguien para que no te vaya mal? Es verdaderamente vergonzoso que sucedan ese tipo de cosas. Lo escriben en las redes sociales, lo comparten por medio de textos, de que yo recibí esto o alguien me mandó este sueño y más vale que lo digas. Hermanos, es bien importante que nosotros tengamos muy claro que de la boca del Señor Jesucristo dijo así, no sé yo, ni los ángeles, solo mi Padre, y dijo, que nadie los engañe. Ese es mi punto número uno, que nadie nos engañe. El apóstol Pedro, estamos hablando del apóstol Pedro. Pedro caminó con el Señor Jesucristo, fue un hombre muy usado por Dios, instruido por Dios, junto con Santiago y con Juan, los tres que estaban más cerca del Señor Jesucristo. Fue el que caminó en el agua, fue el que le cortó la oreja a Malco, el siervo del centurión.
Pedro vio cosas impresionantes, la transfiguración del Señor Jesucristo, vio la gloria de Dios en la persona de Jesucristo. Escribe lo siguiente. Dice así en la segunda carta de Pedro, el capítulo 3, versículo 15. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 15. Y más claro esto no puede estar. Más claro no puede estar. Segunda de Pedro 3, versículo 15. Una vez más, afirmándonos Dios su misericordia y su paciencia, dice, y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación. Como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dado, os ha escrito casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, ¿de qué? De la misericordia de Dios, de la bondad de Dios, entre las cuales hay algunas difíciles de entender. Vean nada más la forma en la que la palabra de Dios nos lo pone, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, así como también las otras escrituras para su propia perdición. Así que vosotros, oh amados, sabiéndolo de antemano, guardaos, no sea que arrastrados por el error de inicuos, caigáis de vuestra firmeza. Vean la recomendación del Señor. Antes bien creced en la gracia y conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea gloria ahora y hasta el fin de la eternidad. Amén. Para eso nos hicieron. La Biblia dice que nosotros fuimos hechos para la gloria de Dios. ¿Dónde lo dice? Lo dice el capítulo 43 de Isaías, lo dice el libro de Efesios, para mi gloria los he creado. Doctos, indoctos e inconstantes. ¿Qué es lo que dice que tuercen? La palabra de Dios. ¿Para qué? Para su propia perdición. Hermanos, nosotros aquí no estamos para buscarle una interpretación a la palabra de Dios. Lo que Dios habló está aquí escrito, y las reglas de hermenéutica, de interpretación bíblica, dice la Biblia se interpreta a sí misma. Nosotros no tenemos que andar inventando dogmas o ideas y formar una manera de, no, está escrito. Y estas personas que en un momento dado toman partes de la escritura, las sacan de su contexto y las tuercen para enviar mensajes, y no únicamente los envían, sino que trastornan en ocasiones la fe de gente. Charles Russell, el fundador del movimiento de los Testigos de Jehová, predijo durante su vida, no recuerdo exactamente la cantidad, pero creo que 5 veces. 5 veces predijo el fin del mundo. Las 5 veces, como ustedes se han de imaginar, falló en todas ellas. Lo cual la palabra de Dios dice que es un falso profeta, es un falso maestro. Entonces, tenemos que tener el cuidado nosotros de venir a entender que lo que está escrito es algo a lo que le tenemos que poner mucha atención. La palabra de Dios está clara, pero puede ser desvirtuada. ¿Quién quiso desvirtuar la palabra con el Señor Jesucristo? El capítulo 4 del Evangelio de Mateo, donde el Señor Jesucristo, después de que fue bautizado, sale del agua, dice la palabra que fue llevado por el Espíritu Santo, Espíritu con E mayúscula, al desierto para ser tentado, y después de 40 días llegó el diablo, llegó Satanás, y le dijo: si eres hijo de Dios, dile a esas piedras que se conviertan en pan. Jesús inmediatamente, de Deuteronomio, del Pentateuco, dice: escrito está, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Saben qué hizo el diablo? La segunda cosa que le dijo: entonces ¿sabes qué? Tírate. Al cabo está escrito que a sus ángeles mandará para que te cuiden, y te van a cuidar de tal forma que tu pie no va a tropezar con una piedra. Y Jesús le contestó: escrito está. Otra vez el Señor Jesucristo le contesta con la palabra de Dios. Y la tercera vez, el diablo dice que le dijo: ¿sabes qué? Mira, todos los reinos de la tierra te voy a dar si tú te postras y me adoras. Ahí el Señor Jesucristo le dijo: al Señor tu Dios adorarás y solo a Él rendirás culto.
Rendirás culto, dice que en ese momento se aparta de él y llegan los ángeles de Dios a servir al Señor Jesucristo. Jesús se tuvo que defender del enemigo acérrimo con la palabra de Dios. Cuando Pablo el apóstol le escribe una carta a los Gálatas, en el capítulo 1, versículo 8, les dice así: mas si aún nosotros, este es el apóstol que plantó esa iglesia, este es el hombre que les habló del Señor Jesucristo, este es el hombre que les enseñó a Dios literalmente, dice, mas si aún nosotros o un ángel del cielo, dice, os anunciare otro evangelio diferente del que hemos anunciado, que sea maldito, que sea anatema. Si alguien te enseña algo diferente a lo que está aquí escrito, dice que sea un anatema, que esté condenado por toda la eternidad. Está hablando de un ángel o aún de ellos mismos como apóstoles. Cuando le manda el apóstol Pablo a los Corintios en su segunda carta, el capítulo 11, versículo 13, hablando de estas personas que el día de hoy se dedican a asustar a la gente, a turbar corazones. Segunda de Corintios 11, versículo 13. Fíjense lo que dice, o sea, está hablando de personas. Aquí no está hablando ni de diablos, no, está hablando de personas. Dice, porque estos son falsos apóstoles, como el día de hoy han oído de los apóstoles que andan por ahí, según esto. Obreros fraudulentos que se disfrazan como apóstoles de Cristo, dice. Y no es maravilla, dice Pablo. Esto no es para maravillarnos, dice, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. La palabra de Dios nos dice de qué manera respondemos ante estas situaciones que están tomando lugar en el mundo el día de hoy. Vean el versículo 6 de lo que ya leímos de Mateo 24. Dice, y oiréis de guerras y rumores de guerras. Esto que dice aquí no lo presenta el Señor Jesucristo como una opción. Te dice, mirad que no os turbéis, no te turbes, no estés angustiado, dice. Es necesario que estas cosas acontezcan. O sea, no te debes de sorprender de que esté pasando lo que está pasando. Pero bien claramente lo dice, porque es necesario que esto acontezca, pero aún no es el fin. Nosotros tenemos que saber este tipo de cosas. Es claro que el Señor Jesucristo nos dice, no te dejes engañar de tal forma que tu corazón no esté lleno de turbulencia. Yo sí preguntaría en este momento, ¿cómo está tu corazón el día de hoy? ¿Eres una persona que ante las cosas que están sucediendo, estás tú confiando y dependiendo de la palabra de Dios de tal forma que estás en fe? ¿Estás confiando? ¿Estás viendo lo que está pasando? ¿Y está tu corazón en paz? ¿Cómo estás? La segunda cosa de esto es que si algo tenemos que tener nosotros bien claro, es que lo que viene, aunque a nosotros nos pueda causar un cierto tipo de ansiedad, en cuestiones de la eternidad, dice la palabra de Dios que es muchísimo mejor. El apóstol Pablo dice de la palabra de Dios que fue llevado al tercer cielo y Dios le permitió ver cosas que al hombre no le es permitido saber. Por eso cuando les digo yo, cuidado con esos libros de gente que se muere y va al cielo y ven cosas bien tremendas, bien tremendas. Si a Pablo Dios no le permitió que nosotros supiésemos lo que vio, porque a otras personas sí. ¿Tienen mayor poder? ¿Son mayores que el apóstol Pablo? Tenemos que tener mucho cuidado porque el Señor Jesucristo dijo, va a pasar el cielo y la tierra, las películas y los sueños y los libros que se escriben, van a pasar, dice. Dice, pero mi palabra no pasará jamás. El día de hoy, el Evangelio de Juan, si gustan buscar el capítulo 14,
El Evangelio de Juan. Dejen ahí en Mateo 24, que seguiremos hablando de ello. Pero el capítulo 14 del Evangelio de Juan, versículos 1 al 4. El Señor Jesucristo, una vez más, buscando cómo afirma los corazones de aquellos que han depositado su fe en Él. Fíjense cómo empieza, dice: no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros, y si me fuere, dice, os prepararé lugar. Vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y sabéis a dónde voy, y sabéis el camino. No se turbe tu corazón, yo te voy a preparar una morada eterna. Cuando nosotros vemos el libro de Apocalipsis y las descripciones que hace del cielo, las cuales Dios quiso que se quedaran aquí, dice que las calles son de oro puro, transparente. Dice que las puertas del cielo tienen 12 puertas enormes. No va a haber ahí un templo, no va a haber necesidad de focos, no va a haber necesidad de luna. Dice, porque el Señor Dios será la luz. Ahí vamos a estar con Él, donde ya no va a haber necesidad de camas, de hospitales, ya no va a haber necesidad de carros. Hermanos, dice la palabra de Dios que va a ser un lugar donde no va a haber más llanto, ni más tristeza, ni más dolor. Y si la palabra de Dios nos dice eso, mi pregunta es la siguiente: ¿por qué nos aferramos tanto a este mundo? ¿Por qué no cultivamos en el corazón un deseo porque el Señor Jesucristo regrese? Yo sé, hermanos, yo pasé por esto. Yo sé que algunos están casando, como dice la palabra de Dios. Algunos se han dado en casamiento, teniendo hijos, otros estamos teniendo nietos. O sea, hay muchas cosas en la vida bien gloriosas, bien bonitas, que Dios nos ha dado. Yo sé eso. Sé en ocasiones el sentir que te causa que oigas que Cristo viene. Me acuerdo en 1975 más o menos, que hablaban acerca de el alineamiento de los planetas, o 76, no recuerdo exactamente, y decían, no, es que el mundo se va a acabar, y andábamos ahí todos asustados y todo ese tipo de cosas, por la falta de conocimiento de la palabra de Dios. No únicamente mi corazón, sino el de mucha gente fue afectado, como hace 17 años, el año 2000, la tragediota que iba a suceder el año 2000. Hermanos, nadie sabe. Pero no te dejes engañar. Si te dicen, ya llegó el Mesías y está en tal parte, no le creáis, dice el Señor. No le hagas caso. ¿Sabes por qué dice el Señor eso? Porque la palabra de Dios dice que cuando Cristo regrese, todo ojo le verá. Bueno, dijéramos, bueno, pues a los que les toca estar ahí vivos. No. De los vivos y de los muertos. Todo ojo le verá. Dice que todas las tumbas van a escuchar el sonido de la voz de Dios, de la trompeta de Dios, y se van a levantar de los sepulcros. Unos para vida eterna y otros para perdición eterna. Todo ojo le verá. Por eso dice, no le creáis, no te dejes engañar, lo que viene es mejor. Si en tu corazón se ha anidado algún temor, alguna incertidumbre, dice el Salmo 84 que dice, cuán preciosas son tus moradas, oh Señor. Bienaventurado el hombre que hace su casa cerca de ti. Dice, anhela mi alma, dice, estar cerca de tu presencia. Hermanos, la morada de Dios que tiene preparada para nosotros no tiene una comparación con el palacio más ostentoso que el día de hoy se haya hecho sobre la faz de la tierra.
No existe un palacio el día de hoy que tenga oro en su piso, el cual, si en algo no ponemos atención en muchas ocasiones, es en los pisos, que tenga un piso de oro tan fino que sea transparente. Yo no sé si ustedes sepan, pero de las joyas más caras del mundo, sí, los diamantes y todo, ¿saben ustedes que han encontrado perlas que valen muchos millones de dólares? Estas son unas perlotas. La distancia en números humanos de la entrada del cielo, para que tengamos más o menos una idea, es de aquí a Tijuana. Y de aquí a Tijuana nada más va a haber 12 puertas. Y las 12 puertas tienen una perla cada una de ellas. Romanos 14:17 se los voy a leer, dice, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino es gozo, sino es justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. El reino de los cielos, cuando el Señor Jesucristo vino a anunciar su evangelio, dijo esto: arrepentíos. Esas fueron las primeras palabras que el Señor Jesucristo empezó a predicar: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Se ha acercado el reino de los cielos, por lo pronto arrepiéntanse. Nosotros somos parte del reino de Dios a la hora en la que nosotros nos gozamos en el Espíritu Santo, en el que, como se nos instruye en la alabanza, estamos llenos de esas fuerzas como el búfalo para adorar a nuestro Dios, donde nos dice claramente el Salmo 150, todo lo que respire, que alabe al Señor. No es una sugerencia, es un mandato por parte de Dios, que todo lo que respira le alabe. El Señor Jesucristo, cuando viene y habla de su casa, habla del templo de Dios. El profeta Zacarías, vemos en el Nuevo Testamento cuando el Señor Jesucristo cita a aquellos vendedores que estaban con las mesas llenas de cambios, vendiendo pollos y gallinas, animales, bueyes para los sacrificios. ¿Qué les dijo? Dice, mi casa es casa de oración y vosotros la habéis convertido en una cueva de ladrones. El templo de Dios está reunido aquí. Dice la palabra que somos templos del Dios viviente. Dice que nos ha dado su Espíritu Santo y que nos está edificando como piedras vivas. Por eso la iglesia está viva, está llena de la presencia de Dios en cada uno de nosotros. Entonces la segunda cosa es, lo que viene es muchísimo mejor de lo que tenemos aquí. Por lo tanto, si tú tienes esa dificultad, pídele a Dios, dile, Señor, ¿sabes qué? Yo no tengo necesariamente un anhelo por estar en tu presencia, pero quiero que me ayudes, quiero que cambies mi corazón, quiero que me ilumines el entendimiento, porque a lo mejor lo que tengo es un enamoramiento de este mundo. La tercera cosa es, en el capítulo 10 del Evangelio de Juan, el versículo 27, así como aquí en el Evangelio de Mateo, dice, el que persevere hasta el fin será salvo. Dale vuelta en el Evangelio de Juan, el versículo 27, 10:27. Y eso es algo de lo que creo que debemos tocar. 10:27 dice así. Dice, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás. Vean lo que dice aquí, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre me las dio, mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y el Padre somos uno. Y Jesús dice, el que persevere hasta el fin, ese será salvo en aquellos días de tribulación. Y hermanos, aquí es donde quisiera yo exhortarlos también, en el aspecto de que este tipo de situaciones que vivimos el día de hoy pueden desafortunadamente causar no únicamente temor y angustia y desesperación y cuestionamientos que son muy reales y muy serios,
sino que también a mucha gente en estos días, cuando vemos a niños morir cubiertos por un edificio, donde la pregunta es, ¿y esos niños? ¿Por qué murieron? ¿Qué no dice la Biblia que Dios es un Dios bueno? Sí, sí dice. Sin embargo, también dice que nosotros, si algo tenemos que saber, es que a todos y cada uno de nosotros un día se nos va a llamar independientemente de nuestra edad. Los niños, la teología de los niños, yo tengo la mía. Puede alguien creer diferente, yo estoy de acuerdo con ello. El Señor Jesucristo, a la hora que se le acercaron los niños, los discípulos le dijeron, ¡Ey, ey, 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 no se acerquen! Y Jesús les dijo, dejad a los niños que se acerquen a mí, porque de ellos es el reino de los cielos. La edad de la inocencia no sabemos en qué momento cambia. Se deja de ser inocente y está consciente de pecado. No sabemos. Ni los sociólogos, los antropólogos, los pediatras, nadie sabe. Es un momento que sucede en la vida donde hay una apertura de la mente, donde cambian las cosas. Otra parte que yo tengo donde descanso mi teología acerca de la eternidad de Dios, de los niños con el Señor, es cuando muere el hijo de Betsabé, la esposa del rey David, puesto que el profeta había hablado al rey David diciéndole que su pecado le había de causar estas consecuencias, y se muere el niño, y el rey empieza a escuchar a sus soldados, a sus siervos, que están hablando entre ellos. Entonces, cuando el rey los ve, se da cuenta, dijo, el niño ya se murió. Y les dice el rey, ¿murió? Dijeron, murió. Va él, se cambia de ropa y hace cosas diferentes. Antes la gente se rompía la ropa, se llenaba de ceniza, una muestra de duelo. Él no, él comió. Y dijo esto el rey David, dice, mi hijo no puede venir a mí, pero yo sé que voy a ir a él. Este es un hijo que nació por el adulterio de David con Betsabé. Y dice la palabra que el rey David, que sabemos que está en el cielo, iba a ir a donde estaba ese hijo. Entonces, mueren criaturas, tenemos cuestionamientos, tenemos dificultad en el corazón. Sin embargo, yo vuelvo a lo mismo, la palabra de Dios, al menos en este aspecto, porque no me he encontrado algo que me contradiga en esa línea de pensamiento de la eternidad de los niños en el cielo, no me la he encontrado tan clara. Pero estas cosas sacuden la mente y el corazón de muchas personas de tal manera que los llevan a cuestionar a Dios, a rebelarse contra Dios. Pero dice la palabra de Dios que por la maldad de muchos, dice que su amor se enfriará. Yo oraba, el otro día estábamos Marta y yo entregando algunas cosas ahora para lo del sismo, y puse yo mis manos sobre aquellas cosas y dije, Señor, yo te pido, yo te suplico que estas cosas lleguen a donde deben de llegar. Te pido por favor en el nombre de Jesús que libres de estorbos, que tú bendigas a las personas a quienes quieres bendecir, porque sabemos que hay abusos, hay muchas situaciones que desafortunadamente a mucha gente la han llevado a decir, ¿sabes qué? Yo ya no voy a ayudar. Hermanos, no nos tenemos que esperar a que sucedan tragedias como estas para extenderle la mano a alguien. Alrededor nuestro nosotros tenemos oportunidades para poder mostrar el amor de Cristo a aquellos que están en necesidad. Pero cuando pasan cosas como estas, nos encontramos cuestionando la bondad y misericordia de Dios. ¿Qué onda, Dios? ¿Por qué permitiste esto? ¿Por qué tantas gentes murieron en un momento, en 11 segundos? Creo que eso fue lo que duró el temblor, 11 segundos. Las que murieron en Morelos, las que murieron en la Ciudad de México, alrededor de 400, no sé el número. Pero hermanos, ustedes saben que 150 y tantas mil personas mueren diariamente en el mundo. No de
temblores ni de tragedias. Mueren 150,000, de acuerdo a los sociólogos, porque tenemos que morirnos. No nos gusta, pero tenemos que hablar de ello, tenemos que pensar de ello, porque un día vamos a estar enfrente del Señor. Y una cosa que tenemos que hacer es venir con Dios y pedirle: Señor, yo necesito de tu ayuda. Mi fe ha sido quebrantada. Estoy débil en la fe. Ahorita que cantábamos, si mi fe ha de caer, Él me sostendrá. Hemos visto a los grandes hombres y mujeres de Dios en la palabra habiendo pasado por situaciones bien difíciles. Vimos a un Pedro dudar del Señor Jesucristo. Vimos a un Tomás que le dijo: Señor, ayuda a mi incredulidad. Estos eran los hombres que vieron cosas que nosotros no hemos visto. A cualquiera, pues, que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Y a cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Hermanos, esto requiere de que nos apoyemos nosotros en la iglesia, en la familia de Dios, en donde si estamos nosotros necesitados de que alguien nos bendiga, nos dé una palabra de exhortación, no te detengas. Tenemos una carrera por delante, y dice el libro de Hebreos que corramos con paciencia esa carrera, con los ojos puestos en Jesús, no en lo que está sucediendo que pueda sacudir tu fe al grado de que la pierdas. Ahora dices tú: oye, espérate, si Dios es el que da la fe, pues dice la palabra que la fe es un regalo de Dios. Puedes creer que la has perdido, puedes tener ese sentir, pero la fe verdadera viene como un regalo de Dios, de la cual tú te apropias y pones tu esperanza en lo que aquí está escrito. Y por último, la última cosa, la tercera fue esta: que nos mantengamos hasta el fin firmes. La cuarta cosa es que el Señor Jesucristo aquí dice que será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio del mundo, dice, y entonces vendrá el fin. Esta es la última parte de la vida del Señor Jesucristo. Ese es su quinto discurso que Mateo registra en este libro, en el Monte de los Olivos, y está hablando de la manera en la que lo debemos de esperar después de lo que leímos ahí en Mateo. Ustedes sigan leyendo y van a ver que todas y cada una de las cosas que el Señor Jesucristo habla en relación de cómo puedes tú estar preparado para cuando Cristo te llame. Y si nos llegara a tocar que Él regresara estando nosotros vivos, la única y mejor manera de estar preparado es que tú hayas reconocido que Él es el Señor. Y dice la palabra: y que si lo confiesas con tu boca y lo crees en tu corazón, serás salvo. Así dice, bien claramente en el capítulo 10 de Romanos. Tú lo crees, lo confiesas, nomás que implica que ahora Cristo es tu Señor. No es nomás el Señor, como el señor Ramírez o González o Pérez. No. Este es el Señor de señores. Dice la palabra que cuando va a regresar, Cristo va a traer una diadema, una banda en su pecho y otra en el muslo. Va a decir: Rey de reyes y Señor de señores. Quiere decir que si Él es el Rey de los reyes, Él es tu primera y última autoridad. Si es el Señor de los señores, entonces tu vida le debe de pertenecer a Él de tal forma que Él manda. ¿Tú qué es lo que debes hacer? ¿Qué es lo que debemos hacer? Amarnos los unos a los otros. Amarlo a Él por sobre todas las cosas. Que su palabra tenga un lugar tan prioritario en tu corazón, que la honres, que la medites, que la creas, que la compartas. Hermanos, el día de hoy muchas personas tienen una cantidad de preguntas serias y algunas de ellas difíciles. Y es necesario que tú, como dice la primera carta de Pedro, el capítulo 3, versículo 15, dice: santifica a Dios en tu corazón. O sea, dale en tu corazón el lugar que debe de tener. Si los 10 mandamientos te dicen:
Amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con todas tus fuerzas, con todo tu entendimiento, con todo tu ser. Entonces, la manera en la que lo vas a santificar es amándolo de esa manera. ¿Cómo lo puedes hacer? Rindiéndote al Señor Jesucristo, invitándolo a que sea el Señor de tu vida, recibiendo el Espíritu Santo que te va a llevar entonces a poner a Dios en el corazón, en el trono de tu corazón, de tal forma que empiezas tú a hacer lo que Él te manda que hagas y lo compartas con aquellos que tienen estos cuestionamientos, estas tristezas, estas ansiedades, donde cuando te acercas a alguien y le preguntas, ¿y cómo estás? ¿Qué piensas de lo que está pasando? Puedas tú decirle, ¿sabes qué? Esto es lo que enseña la palabra de Dios. Él quiere que tú te acerques a Él, quiere que lo conozcas, quiere que lo ames, te quiere perdonar todos y cada uno de tus pecados y también quiere que le digas a alguien más. Quiere que le digas a alguien más. Capítulo 28, dale vuelta en el capítulo 28 de Mateo, que les digo fueron después de esas palabras, de ese discurso que dio el Señor Jesucristo, viene luego su arresto, su traición, todas aquellas cosas que luego habrán de suceder, y termina con esas palabras que en ocasiones vemos que son la razón o de mucha bendición o de mucha dificultad. ¿A qué me refiero? A las últimas palabras de una persona. Lo vemos con las herencias, lo vemos con los pleitos que se generan porque se dijo esto, pero no se quedó escrito. Vemos la discordia y el dolor de familias partidas, enemistadas, de tal forma que se acaban muchas familias, porque esas últimas palabras solamente se dijeron, pero no se quedaron escritas. Y aquí el Señor Jesucristo nos las ha dejado escritas en el capítulo 28, donde todo esto viene a resumirse en una sola cosa. Dice el capítulo 28, el versículo 19 de Mateo. Dice, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolas en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Vean el mandato. Enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Qué implica esto? Que sabes la palabra de Dios, que le crees a la palabra de Dios, que nos estamos dando en buscar cómo obedecemos la palabra de Dios. Y el Señor nos dice, tú lo haces y yo voy a estar contigo todos los días de tu vida hasta que este mundo se acabe. ¿No te da esperanza esto? ¿No te da paz? Y dices tú, caray, pues entonces eso es lo que tengo que hacer. Eso es lo que me debo yo de abocar a buscar entonces, a obedecer al Señor Jesucristo, porque como no sé cuándo va a regresar, lo que sí voy a hacer es que voy a estar listo y voy a perseverar por la gracia de Dios y el amor de mis hermanos hacia mi persona y hacia los unos a los otros para apoyarnos y exhortarnos a que esta carrera difícil, en donde vemos estos temblores tomar lugar en la tierra, pero que también suceden en los corazones de la gente y que están matando más gente, esos temblores en los corazones el día de hoy, que lo que un temblor como el de la Ciudad de México pudo haberse dado en número de muertes, no se compara, hermanos, ni siquiera el temblor de 1985, donde aunque los números digan 10,000, 150,000 personas diariamente van a ir, como dice Hebreos 9:27, está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Todos. Quiero cerrar con una parte de la Escritura y subráyalo, memorízatelo, porque tú vas a escuchar muchas voces vas a escuchar. Y ya va a venir el fin del mundo y ya faltan 3 días y el mes de... A ver el 2020 con qué tonterías salen, Y los advierto desde ahorita, el 2020 algo van a sacar. Lee 20 de Marco no tiene 20.
pero el 20 de Juan y el versículo 20 a ver qué dice. No, hermanos, no. No querramos andar acomodando la escritura como nosotros queremos, no. Acuérdense esto. La palabra de Dios salió de la boca de Dios, usó a más de 40 hombres en un periodo de 1600 años y desde el Génesis hasta el Apocalipsis tiene un solo tema. Y ese tema se llama el Señor Jesucristo. Y este Señor Jesucristo nos dice en su Evangelio, en el capítulo 16, versículo 33, lo siguiente, 16:33 del Evangelio de Juan. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo lo he vencido. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. En la casa de mi Padre hay muchas moradas, por lo tanto yo les voy a preparar una. Hijo, ¡qué glorioso! Yo sí, hermanos, yo sí. Digo, ¿cómo va a ser mi morada? ¿Cómo va a ser? O sea, qué impresión que el creador del cielo y de la tierra, que hizo las cosas más impresionantes con el poder de su palabra, nos esté haciendo una morada eterna, que no se va a acabar. No va a haber temblores, no va a pasar nada de lo que aquí pasa. Dice el Señor, confía, yo lo he vencido. Vamos a orar. Padre, queremos acercarnos a ti una vez más, con nuestro corazón, Señor, lleno de gratitud y de esperanza y de fe por tu misericordia que nos sobrecoge el corazón, Señor, y nos permite vivir disfrutando del bien que tenemos el día de hoy para tu gloria, Señor. Queremos bendecirte, Señor, y exaltarte y pedirte que nos ayudes a vivir con una sobriedad tal que esté nada más y nada menos informada por tu preciosa palabra, la cual nos dices y acabamos de leer que va a pasar el cielo y la tierra, pero tu palabra no pasará jamás. Te exaltamos, Dios, y te damos gloria. Y Señor, te pido por cada persona que me escucha, yo le envío con bendición, bendigo sus vidas, te pido por su salud, por su bienestar. Padre, te damos gracias que nos escuchas y que claramente nos dices que tú eres galardonador de los que te buscamos. Padre, gracias por tu misericordia y no dejamos, Señor, de pedirte por el bien de los que el día de hoy, en la Ciudad de México, Señor, en Puerto Rico, en los lugares donde han pasado estas tragedias, Señor, tu mano poderosa se pueda ver de una manera tal que no quede la menor duda de que tú estás ahí. Te pedimos, Padre, tu bendición y la recibimos todos en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Iglesia Misión de Gracia se encuentra en el 1385 Northwestern Drive, en El Paso, Texas 79912. Para más información, visítenos en el internet en www.misiondegracia.com. Esperamos que haya sido de bendición.